Bien, pues esta semana se lleva a cabo el Foro Urbano Mundial en Katowice, Polonia. Y en este momento, muchos de los especialistas de todo el mundo ya están hablando de los temas que nos interesan para entender qué está pasando con esta nueva agenda urbana, su implementación, los objetivos de desarrollo sostenible. Y hoy, en este contexto, vamos a tener esta charla desde Polonia algunos, desde sus países otros, para entender para qué nos debe servir un Foro Urbano Mundial, cómo va y cómo van los temas que se van a tratar allá, qué avance hemos tenido en esos temas para saber de qué tendrían que estar platicando, dado el contexto que estamos viviendo en el mundo y en nuestros diferentes países. Tenemos un programa de lujo, complicado, obviamente por la distancia. Algunos están allá en Polonia, otros estamos a distancia, pero bien, voy a presentar por lo pronto a los que nos van a hacer el favor de participar en esto. Nos acompaña Paola Ciclaret, que es consultora. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, muchos días. Gracias por la invitación, Horacio. Gracias a los organizadores del evento y a todas las personas que están en este momento conectadas desde Latinoamérica, que es tan temprano allá, ¿no? Sí, por supuesto. Y creo que es bueno intentar que si este es un foro urbano mundial, desde el resto del mundo intentemos acompañar esto, ya que obviamente con la tecnología, los que no estamos allá, sí tenemos la oportunidad de participar en estas conversaciones. Nos acompaña también en formato virtual Luis Guillermo Benítez, que es alcalde de Mazatlán, Sinaloa. Nos acompaña Paulina Zaval, que es exministra de Vivienda y Urbanismo en Chile, gran amiga y una especialista en estos temas. Paulina, ¿qué tal? Buenos días. Hola Horacio, mucho gusto. Mucho gusto de saludarte. Está también Alfonso Iracheta, un gran amigo, gran conocedor de estos temas. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Horacio, buenos días, Paulina, Paola, Héctor, Y Pepe, nos, para y todos. nos acompaña también Pepe Iracheta, que es director general del Instituto Nacional del Suelo Sustentable del Gobierno de México. Pepe Iracheta, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Horacio, buenos días a todos y tardes también para quienes están en Katowice. Muy bien. Y nos acompañará también Hugo Isaac, que es encargado de la agenda urbana en la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México. Y por supuesto, Héctor García Curiel, que es académico de la Universidad de Guadalajara y coordinador general de la Cumbre Internacional del Hábitat para América Latina y el Caribe, que está próxima a celebrarse en México y que seguramente será uno de los temas que por parte de nuestro país se presentará en Polonia. Héctor Díaz. Gracias, Horacio. Muy buenos días. Buenos días a todos desde acá, desde Katowice, el Foro Urbano Mundial número 11. También agradezco la presencia aquí de Alfredo Hidalgo Rasmussen, quien también nos acompaña en esta reunión. Y bueno, buenos días a todas, Paulina, Paola, Alfonso y Pepe. Muchas gracias por su participación y apoyo. Bueno, decirles que estamos aquí en el Foro Urbano Mundial en Katowice, que es el evento pues organizado por ONU Habitat cada 2 años. Es una reunión abierta e inclusiva y fuimos invitados justamente para participar con el esquema y la organización de la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe 2022, que se llevará a cabo en el mes de agosto en la ciudad de Guadalajara, en el Centro Cultural Universitario, y que este ha sido un buen foro para poder difundir e invitar a todos los que estén interesados en acompañarnos en este evento que se va a llevar a cabo en Guadalajara. Una de mis percepciones que he tenido aquí en el Foro Urbano Mundial es que se habla mucho de la nueva agenda urbana, se habla mucho de los ODS, pero muy pocas veces he escuchado la palabra de América Latina. Y es justamente lo que queremos tratar en esta Cumbre Internacional del Hábitat. Entonces, creo que va a ser un evento en el que podamos discutir problemas mucho más apegados a nuestra realidad latinoamericana, y es donde me gustaría también pues invitar a la participación de todos los que estamos en este panel para hablar de este cumplimiento de los ODS y de la nueva agenda urbana en América Latina. Sabemos por la experiencia que hemos tenido, Horacio, en los últimos 20 foros organizados en todo México, que hay varios problemas y planteamientos que han expresado autoridades de gobiernos locales, estatales y federales.
y muchas van en el sentido del financiamiento para la aplicación de estos objetivos. A veces los alcaldes de las ciudades no tienen estos recursos o no saben, no conocen los caminos de financiamiento para esto, y creo que es todo un tema también que lleva como resultado pues la falta del cumplimiento y de apego a los mismos. Entonces, yo quisiera abrir por ahí esta charla, este conversatorio, para saber qué propuestas y qué alternativas desde América Latina podemos tener. En la inauguración de aquí del Foro Urbano Mundial se habló muy poco de América Latina, insisto, creo que el único que tocó el tema fue el presidente de Colombia, Iván Duque, pero fuera de él no escuché la palabra América Latina, sí Europa, sí África, sí Asia, pero no América Latina. Y creo que en muchas de las ciudades de América Latina tenemos una serie de problemas comunes entre todos, y por supuesto uno de ellos que yo identifico a través de estos foros es el tema de cómo financiar esto. Y bueno, pues agradecerles a todos esta participación. Muchas gracias, Héctor. Y bueno, sí, fundamental. El tema, creo que a todos ustedes que son especialistas, les queda claro que el objetivo general, ya la visión global, esa famosa visión global, ya más o menos está en el ambiente. El tema es cómo lograr que esto pueda bajar a nivel de cancha con acciones locales, y esto tiene que ver, como tú dices, en algunos casos con financiamiento, en otros con regulaciones, en otros con apoyo internacional, en fin, son muchos los temas que hay que ver, y para ver su visión en torno a este avance de la implementación de los ODS y de la nueva agenda urbana, si quieren empezamos con el programa que tenemos, y daría la palabra para arrancar a Paola Ciclari, que es consultora y una especialista en esos temas. Querida Paola, buenos días y adelante, por favor. Buenos días, bueno, muchas gracias. Voy a tratar de ser rigurosa en el tiempo. Acá son las 12, 14 minutos, así que trataré de ocupar los 10 minutos. Gracias a todos por estar presentes en este evento. Quisiera agradecer en especial modo a Elkin Velázquez, director regional de ONU Habitat, que tuvo la gentileza de invitarme a liderar la elaboración de este documento, y transmito también sus saludos, ¿no? Hemos estado comunicándonos y viéndonos presencialmente en estos días, y quiero también agradecer muy especialmente al equipo que me apoyó. Lo hizo de manera generosa, muy generosa. Fue un trabajo muy intenso de 4 meses. Trabajamos de lunes a domingo, prácticamente sin parar, durmiendo muy poco. Entonces también un saludo a ellos. Ya les voy a contar sobre algunos aspectos metodológicos que son interesantes de conocer, que de alguna manera representan las bambalinas, ¿no? de la elaboración de este reporte. Y también decirles que y eso me tiene muy contenta, esta es la primera presentación pública del reporte regional de implementación de la nueva Agenda Urbana 2018-2022. Entonces espero que este sea el primero de tantos otros eventos donde podamos ir difundiendo estos resultados, y que de alguna manera nos sirvan a todos los sectores y en todos los niveles de brújula para lo que viene de ahora en adelante en América Latina y el Caribe, que bueno, es nuestro territorio y es un territorio que se nos ha puesto tan complejo, ¿verdad? Así es que voy a partir. Quisiera comentarles un par de cosas sobre la metodología. A diferencia de otras regiones, como ustedes saben, partimos con este trabajo en septiembre del año pasado, en paralelo las 5 regiones del mundo, y quizás lo bonito e innovador en la elaboración de este reporte ha sido que está basado, bueno, ciertamente en revisión de literatura, pero sobre todo en entrevistas semiestructuradas a actores claves. Conversamos con más de 150 personas en la región, de distintos sectores y de distintos niveles también, ¿no? Entonces, tercer sector, ONG, sector privado, academia, gobiernos nacionales y subnacionales. Tratamos de que todos estuvieran representados en esta voz. Entonces yo les puedo decir que estas casi 100 páginas de documento, y lo digo con mucha convicción, representan, o al menos hicimos un intento de que representaran a todas las voces de la región.
Y esto es un poquito distinto respecto de otras regiones donde la elaboración del reporte fue mucho más, entre comillas, tradicional, menos participativa, siento yo. Así que tenemos que sentirnos todos orgullosos de la manera, ¿no? Del proceso. El resultado está todo por verse, es discutible, etcétera. Hay muchas cosas que quedaron fuera, infelizmente, ¿no? Porque teníamos limitaciones de extensión, pero bueno, tratamos de hacer lo mejor posible. Otra segunda cosa que les quiero comentar es que este en realidad es el primer reporte de monitoreo de la implementación de la nueva agenda urbana en la región. Porque si ustedes recuerdan, en 2016, ¿no? cuando en el fondo, cuando fue el evento en Quito, y cuando de alguna manera se lanzó, se aprobó la nueva agenda urbana, después de eso, en 2018, hubo un intento global, ¿no? De monitoreo de cómo iban dando. Ahora, fue un intento, ciertamente, muy preliminar, porque habían recién pasado 2 años, ¿no? De la declaración de la nueva agenda urbana, y 2 años en procesos urbanos es un tiempo corto, y además porque el dispositivo de monitoreo y evaluación no estaba aún, estaba en elaboración. Y ese es un punto metodológicamente importante, puesto que el dispositivo de monitoreo y evaluación para la nueva agenda urbana fue recién aprobado en marzo de este año, marzo de 2022. Entonces también nos tocó a las regiones tener que elaborar un reporte sin tener un dispositivo de monitoreo y evaluación validado por el Sistema de Naciones Unidas. Entonces fue un segundo doble desafío, además de COVID, además que todo tuvimos que hacerlo virtualmente, etc. Pero encuentro yo, situaciones, digamos, circunstanciales que hay que considerar, y que de alguna manera nos motivaron y nos obligaron a pensar en una estrategia un poco distinta de trabajo. Entonces, bueno, habiendo dicho esto, paso rápidamente al reporte. El reporte está muy estructurado y sigue, ¿no? la estructura general de la nueva agenda urbana. La nueva agenda está básicamente estructurada en 4 grandes categorías. La primera tiene que ver con el estado de implementación hasta el 2018, y sobre los sistemas de reporteo de la nueva agenda urbana, Transformational Commitments, que son estos compromisos transformadores, ¿no? Y que abarcan las 3 grandes áreas de la nueva agenda urbana, el área social, es decir, pobreza, inclusión social, el área económica, y el área, digamos, cambio climático, para decirlo muy simple, ¿no? Pero tiene que ver con los 3 temas estructurales que de alguna manera persigue la agenda. La tercera gran categoría es la implementación efectiva, es decir, cómo vamos, dónde vamos. Luego, los medios de implementación, cómo ha sido posible implementar esta agenda, y la interrelación con otras agendas globales, ¿no? Porque ciertamente los objetivos de desarrollo sostenible son el gran paraguas, y de alguna manera la agenda urbana es una agenda temáticamente también más específica, ¿no? Entonces hay varias agendas globales corriendo en paralelo, por decirlo de alguna manera. Y a propósito de esta conversación regional, intersectorial y multinivel que tuvimos durante la preparación de este reporte, nosotros incluimos un capítulo adicional, que les reitero, no está en los otros reportes regionales, y que se llama Voces desde varios sectores, ¿no? Y que, donde tratamos de concentrar los testimonios y también las demandas que nos hicieron los distintos sectores en los distintos niveles. Y personalmente creo que es la sección más importante, ciertamente en un formato muy comprimido, muy resumido, por las restricciones de extensión que tuvimos, pero creo que ahí también hay mucho que sacarle partido de ahora en adelante. Así es que, bueno, voy con los resultados y luego con algunos desafíos que tenemos por delante, que podemos discutir en la ronda de conversación más general que vamos a tener ahora al final de esta hora. ¿Con qué nos encontramos? Bueno,
Respecto de la implementación de la nueva agenda urbana, bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo en que, como dice nuestro querido colega y amigo Jorge Pérez, no es que uno se acuesta en Cundinamarca y despierta en Dinamarca, ¿no? Y esto lo digo porque creo que todos somos conscientes de que muchos procesos urbanos muy innovadores llevan un largo tiempo en América Latina y el Caribe, y hay países y ciudades que son un referente no solamente para la región, sino que para el mundo. Entonces, no es que llega este dispositivo y nos cambia la vida, ¿verdad? Yo creo que de eso tenemos que estar, por una parte, muy orgullosos y segundo, ser muy conscientes. No es que nos cambió la vida de un día para otro con la agenda, sino que la agenda más bien es un paraguas de referencia que ciertamente tenemos que considerar, pero sobre todo que nos sirve para legitimar procesos urbanos comunitarios de base que están ahí, que son muy sofisticados y que sentimos, y yo en lo personal siento, que debieran tener muchísimo más espacio aún, ¿no? Sobre todo en una región cada día de alguna manera más desafiada por conflictos, por desigualdad que devienen conflictos en violencias y por una pobreza que también aumentó a propósito del COVID. Entonces, ese es, creo que es un primer mensaje importante que tenemos que tener en cuenta. Respecto, como les decía, de la implementación como inicial en la primera etapa, es decir, 2016-2018, ¿qué pasó así de interesante en términos de reporteo? Es que se generó la plataforma urbana, es un proyecto conjunto, CEPAL, UN Habitat, y aprovecho muy especialmente también de agradecer a Diego Bolestia de la Unidad de Asentamientos Urbanos y a José Luis Samaniego de CEPAL, y contarles que CEPAL y UN Habitat ahora forman parte de la Secretaría Técnica de MINURBI, por lo tanto también hay un espacio de diálogo, ¿no? Y de interacción con los ministros, no solo de vivienda, ¿no? Con todos los ministros y ministerios que tienen competencia directa con la ciudad. Entonces, bueno, CEPAL lanzó hace poco tiempo atrás esta plataforma urbana y que de alguna manera se constituye como una plataforma para un repositorio de información actualizada, en línea, abierta, pública, es un bien público, y que tiene por objetivo de alguna manera concentrar toda la información y lo que está sucediendo en distintos formatos en temas urbanos en la región. Y junto con ella una plataforma de características similares, pero de escala global, que es la plataforma urbana global. También en línea, un buen público, abierto, que todo el mundo puede consultar. Y en ese sentido, en términos de data, creo que también es importante relevar GeoExplora en Costa Rica y el sistema de indicadores de desarrollo urbano, el CIEDU chileno, que son sistemas de producción y de análisis de datos urbanos muy innovadores en la región. En términos de transformational commitments, ¿no? Así de las grandes áreas en las que la agenda o que la agenda busca, yo les diría que básicamente los temas donde más se ha avanzado es, porque es parte de nuestra historia, ¿no? Hay mucho por hacer, pero se ha avanzado muchísimo en pobreza, inclusión social y cambio climático ahora, como tema más nuevo. Y en cambio el tema desarrollo productivo, economía urbana, ¿no? Producción de valor agregado desde el mercado del trabajo, es un tema que ha ido quedando un poco más atrás. Pero aquí una buena noticia. Y la buena noticia es que ONU Habitat ha priorizado, ahora acaba de lanzar esta mañana, un programa flagship sobre regeneración urbana y que justamente ataca ¿no? Tiene por objetivo de alguna manera abordar este punto que es la economía urbana, y que a nosotros nos debiera importar sobremanera, puesto que
también por el comportamiento de los niveles de pobreza y de desigualdad de la región, ¿no? Entonces, ahí hay un tema pendiente y hay que darle énfasis, sobre todo a escala local, los municipios, ¿no? De no olvidar el tema de economía urbana, digamos, con enfoque territorial. En términos de implementación efectiva, han sucedido, sí, se han desarrollado procesos interesantes a nivel regional. Yo les diría en Centroamérica, la elaboración del PRINAO, del Plan Regional de Implementación de la Nueva Agenda Urbana. Si ustedes recuerdan, hubo un intento de Plan Regional de Implementación de Nueva Agenda Urbana entre el 2015 y 2016, un poquito antes y un poquito después de que la agenda fuera, ¿no? Ratificada. Pero ese intento, felizmente, ha tomado fuerza ahora, sobre todo en Centroamérica, ¿no? Que tenemos nuevamente o más bien recientemente, un plan de implementación de la nueva agenda urbana. También nos pareció interesante, haciendo este screening regional, el trabajo de la OPAMS, de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador, sobre todo pensando en que hay tantos, pienso en Santiago siempre, ¿no? En Santiago, en las comunas de Santiago, en la necesidad de tener una oficina, un observatorio metropolitano de los procesos urbanos. Creo que la OPAMS puede ser un referente para muchas ciudades metropolitanas de la región que no tienen un espacio de análisis como este. Siempre en términos de implementación efectiva, Brasil acaba o hace muy poco, de aprobar un Smart Cities Charter, ¿no? Una declaratoria sobre Smart City, porque el gobierno digital y la digitalización de los procesos urbanos es una línea nueva. La gobernanza de la digitalización es un tema nuevo en desarrollo urbano, y en ese sentido, de lo que vimos, creo que Brasil, al menos en términos de regulación del uso de las herramientas digitales a escala urbana, están innovando en el sentido de que ya cuentan con un instrumento que va a empezar a regular este tema. Hay otras iniciativas interesantes en suelo, en land use planning, ¿no? En planificación de suelo en Guatemala, en Honduras, en Panamá, en Brasil, en Perú, en México, pero por cuestiones de tiempo las podemos dejar para una segunda o tercera ronda después más adelante. Sobre los medios de implementación, creo que, y aquí vale la pena citar, el uso del índice de prosperidad del CPI, del índice de prosperidad, que bueno, en el caso de México ha sido implementado en más de 300 ciudades, no solamente en México, sino que en Argentina, en Ecuador y en Colombia. Y creemos que esto yo lo he conversado también con Alfonso, a falta de un dispositivo de monitoreo y de evaluación de la nueva agenda urbana, hasta marzo de este año el CPI era un instrumento referencial para hacer un monitoreo de la agenda. También en términos de medios de implementación, el apoyo, ¿no? Histórico de las cooperaciones, de la Agencia de Cooperación Suiza, de la Agencia de Cooperación, de la Sociedad de Cooperación GIS alemana, de Focus, de los fondos que vienen de la cooperación andaluza, ¿no? Entonces la cooperación internacional también, a propósito de lo que tú decías también, Horacio, ha tenido un rol fundamental en estos últimos años en apoyar algunas iniciativas específicas, y la cooperación internacional está bastante especializada en ciertos temas, lo que es bueno. Y junto con eso también quiero realzar el trabajo que se ha hecho en la academia respecto de difundir la nueva agenda urbana, porque entre las cosas que nosotros encontramos es que se conoce muy poco a nivel subnacional, a pesar de todos los esfuerzos que se hacen, ¿no?
Se conoce muy poco y es una agenda no fácil de entender. Además, porque los procesos urbanos tocan distintas categorías de la agenda, entonces es difícil de entender por qué se hacen y para qué, ¿no? Cuáles son las implicancias de algunas intervenciones urbanas. Y ahí hay todo un trabajo que hacer de difusión práctica de la agenda. Ok. Junto con, en complemento, yo creo que con la nueva agenda ilustrada, que es, valga la redundancia, un instrumento muy ilustrativo de esta agenda. Con relación a la interrelación con otras agendas, lo que encontramos en los testimonios de los entrevistados, ¿no? Y esto es una cosa que tenemos que revisar, ¿no? Hay que revisar en conjunto, es que de alguna manera las agendas globales compiten entre ellas, ¿no? Y pienso que tenemos que ponernos en una posición y en una mirada más de largo plazo y verdaderamente trabajar en sinergias, en articulaciones, porque estas agendas se complementan. Así es que eso respecto de la participación de la agenda urbana con respecto a otras agendas. A otras agendas. Y con respecto a la voz de los casi 50 entrevistados que tuvimos, como yo les decía, quizás lo que más nos tocó fue el hecho de que la agenda se conoce todavía poco a nivel subregional, a pesar de todos los esfuerzos, excepto en aquellos gobiernos locales y metropolitanos, subnacionales en general, que han trabajado directamente con ONU Habitat, con la agenda, pero ahí hay un trabajo enorme que hacer. En términos de recomendaciones, lo que emerge es una, ojalá, mayor prioridad al tema de economía urbana. Lo que hablamos también, Héctor, ayer personalmente, la capacitación en movilización de recursos, ¿no? Yo creo que los recursos están, los gobiernos locales necesitan apoyo, en saber dónde están esos recursos y para qué están en el fondo concebidos, y no solamente recursos económicos, sino que también recursos como tales, recursos en especie, recurso humano, ¿no? Que es el más fantástico de los recursos siempre, y eso también pasa por legitimar procesos urbanos consuetudinarios, más tradicionales, liderados por organizaciones de base que existen, que son un tremendo aporte, y que esta agenda también espera promover y de alguna manera legitimar e incorporar en los procesos más formales, ¿no? De intervención urbana. Yo diría que esos son como quizás los puntos claves, junto con difusión. Hay otros más, pero dejo la palabra al próximo panelista y podemos hacer una segunda ronda de pronto al final. Muchas gracias, Paola. Y sí tienes toda la razón. El tema de la difusión, la comunicación, porque a fin de cuentas tenemos el inmenso problema, y ayer lo platicaba al hablar en un panel sobre la presentación de la nueva Agenda Urbana Ilustrada, es primero, es increíble, pero la nueva agenda la tradujimos al español hace apenas unos meses. Entonces el instrumento solo estaba en otros idiomas, entonces es muy difícil transmitir un documento que no está concebido en los diferentes idiomas. Y segundo, en nuestros países, en México tenemos 2.500 municipios, y cuando ya se hizo el esfuerzo por comunicar esta información a esos alcaldes, pues tenemos cambio de alcaldes y volver a empezar de cero, y así en un ciclo infinito hasta que sigamos haciéndolo. Entonces, de acuerdo, y sí, los gobiernos subnacionales es el gran reto, de ahí la importancia de la participación que en formato virtual tenemos en este momento de Luis Guillermo Benítez Torres, que es alcalde de Mazatlán, y tenemos preparada su intervención. Adelante, por favor. Buenas tardes, Katowice, Polonia. Buenos días desde Mazatlán, Sinaloa, México. Es un verdadero honor brindarles un mensaje en el marco del 11º Foro Urbano Mundial de ONU Habitat. Reconozco y aplaudo el trabajo y empeño en la realización de este foro a la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México, a ONU Habitat y a mi alma mater, la Universidad de Guadalajara, y por supuesto al proyecto Cumbre Interconectando Ciudades Inteligentes.
Nuestra prioridad al llegar al gobierno en el año 2018 fue definir e impulsar políticas públicas que caracterizan a la cuarta transformación a nivel municipal. Un verdadero gobierno al servicio del pueblo, a quien prometimos ir por un camino del todo nuevo y lograr una transformación a la hora de gobernar. Nuestro compromiso detonar proyectos estratégicos y de infraestructura que tenían años olvidados por gobiernos anteriores a través de una agenda urbana como herramienta para atender las problemáticas sociales y de desarrollo. Pusimos en marcha una serie de estrategias, entre las que incluyen estrategia urbana de impacto social. Nos comprometimos a hacer la mayor cantidad de obra pública sin solicitar aportaciones adicionales al pueblo. Atender nuestro proyecto de gobierno con austeridad, no adquiriendo deuda pública. También una estrategia de desarrollo de obras de infraestructura vial y urbana que tenían años y años sin ser atendidos y que causaban un impacto negativo a la ciudadanía y a la ciudad, como avenidas de primer orden, con el objetivo de generar una movilidad urbana sustentable. Y por ello realizamos grandes obras que contemplaron accesibilidad y la convivencia entre los diferentes medios de transporte. Agregamos y terminaríamos en este trienio 100 kilómetros de ciclovías que acercan a todas las zonas urbanas de la ciudad a puntos claves para poderse movilizar con facilidades. Facilitar e incentivar la inversión de nuestra región por medio de apoyos llamados CEPROFIES, logrando el trienio anterior cifra récord para Mazatlán y para el estado de Sinaloa de 44,778 millones de pesos. Y otro tema importante es renovar nuestro malecón, principal atractivo turístico de la ciudad, con muchos kilómetros frente al mar. En este y otras zonas cercanas a él, actualmente hay 126 desarrollos verticales en construcción y múltiples desarrollos horizontales. Y además 25 que están en planeación y que pronto serán una realidad. Proyectos de restauración, reforestación de áreas municipales para así ayudar a la regulación del ruido, a la contaminación de audio, que la gente molesta, sobre todo durante la noche, mejorar la calidad del aire, regular el clima, promover espacios públicos, seguros, accesibles, ecológicos, actuando de manera amigable de la vida de los ecosistemas terrestres. A través de estos mecanismos y estrategias, nuestro gobierno cumplirá los objetivos de dotar de infraestructura a nuestra ciudad, lo cual nos permitirá continuar el ciclo de crecimiento de manera organizada y sostenida. Desde Mazatlán continuaremos impulsando la nueva agenda urbana, así como los objetivos de desarrollo sostenible, para hacer de nuestra ciudad un lugar inclusivo, seguro, resiliente y convertirnos en un referente internacional de transformación. Pues listo, qué gusto, me imagino que a todos nos dará mucho gusto, como a mí, ver a un alcalde hablar precisamente de esta cultura urbana que tiene que ver con la implementación de estos objetivos que se tratan en este evento de Polonia. Hay que hablar de la agenda urbana y hay que lograr que los que están gobernando en la localía, en el municipio, estén al tanto de eso y sean los primeros en empujarlo. Bien, sigamos y dejaría la palabra a Joaquín Guillemí de ONU Habitat, que hace el favor de acompañarnos. Querido Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenos días. Adelante, por favor. Buenos días, Horacio. Un gusto en saludarles. Desde Katowice, Polonia. Se escucha eco porque estoy aquí junto a Héctor. Ahí apagó su micrófono. Pues desde ONU Habitat, desde la oficina de ONU Habitat para México y Cuba, es realmente un gusto saber que contamos con toda su participación, tanto de manera virtual como aquí en Katowice, de la delegación de México tan grande, que realmente sí se destaca en el foro, como sucede siempre en el Foro Urbano Mundial. También reconociendo el gran trabajo que hace el gobierno de México y que a través de la subsecretaria Marta Delgado
presidenta de la Asamblea de ONU Habitat, México es desde las primeras discusiones de la nueva agenda urbana un gran promotor en la región del desarrollo sostenible de las ciudades y los territorios, y realmente de la región, o sea, para Mesoamérica, para México, para toda Latinoamérica, México, o sea, el gobierno de México y las personas que también están aquí están teniendo participaciones muy importantes y compartiendo los avances que se tienen en el territorio mexicano en la implementación de la nueva agenda urbana. Paola mencionaba uno de nuestros 5 programas emblema, de nuestros flagship programs, que aquí están presentándose avances o incluso nuevos. No está solo el de regeneración urbana, sino también el flagship program de Smart Cities, el de ciudades inclusivas, con migración, el de resiliencia, el de ciudades ODS, SDG Cities también. Dentro del cual también está nuestro programa de financiamiento, plataforma de financiamiento, el Cities Investment Facility. O sea, realmente hay muchísimas herramientas, hay muchísimos programas, muchísimos toolboxes que se están presentando, y como señala nuestra directora ejecutiva, esta es una oportunidad para no solo intercambiar estas experiencias, no solo para conocer qué se está haciendo en otras regiones del mundo, sino llevarnos como objetivo y como encomienda establecer un plan de acción. Y entiendo la preocupación que mencionaba aquí Héctor, ¿no?, de la representación de Latinoamérica en el foro. Yo creo que es nuestra responsabilidad, tanto como oficina de país en México, pero también como parte de la delegación mexicana, trabajar en conjunto, tener estos espacios de conversación inclusivos, participativos, con representación de distintos actores, para establecer precisamente una hoja de ruta, un plan de acción de las lecciones aprendidas que estamos llevando aquí, de cómo pasar de esta discusión a la implementación, principalmente en México, y también mantener ese rol que yo acabo de señalar tiene México como impulsor regional de la nueva agenda urbana. Así que simplemente extender desde la oficina regional, nuestro representante regional, Elkin Velázquez, pues el reconocimiento que tenemos por el gran esfuerzo que hace México, que hace la Universidad de Guadalajara y el comité organizador junto con Cancillería la Cumbre Internacional del Hábitat que tendremos pronto en agosto en Guadalajara. Así que simplemente agradecer también por este espacio y felicitar realmente por el gran trabajo que se hace. Cambio. Muchas gracias, Joaquín. Y bien, sí, me parece que este esfuerzo conjunto se está manteniendo, y obviamente el foro es importante, pero este seguimiento que le estemos dando con foros como este y con andar vinculando en las regiones es fundamental para que esto pueda permear. Y bien, dejo la palabra a Paulina Zabal. Querida Paulina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Saludos hasta Chile y adelante, por favor. Muchas gracias, Horacio. Bueno, primero de todo saludar, agradecer la oportunidad y sin duda alguna sumarme a un placer verte. Y quiero sumarme en primer lugar a las palabras de Joaquín, porque de verdad creo que México ha jugado en este tiempo un rol muy relevante en términos de posibilitar el diálogo, de incentivar el debate en cada uno de los territorios respecto de la implementación de la nueva agenda urbana y los objetivos del desarrollo sostenible. Y yo diría que esta iniciativa de la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe es no solo una oportunidad de diálogo, que ya es importante, de intercambio de experiencias, sino que precisamente de lo que tú planteaste al principio, Horacio, que es visibilizar las particularidades de la situación de América Latina y el Caribe, pero también de los desafíos que hoy día tenemos. Y en ese sentido, solo agradecer las posibilidades y las oportunidades de haber compartido distintas instancias impulsadas por México durante este tiempo, que nos han permitido encontrarnos en tiempos difíciles, en tiempos de alguna manera en que hemos estado más separados, producto de la pandemia, pero donde también los modos virtuales nos han permitido encontrarnos. Creo que después de escuchar a Paola sobre el tema del estado del arte, de la implementación de la nueva agenda urbana en la región,
y de ver el entusiasmo del alcalde de Mazatlán respecto de la implementación de iniciativas que van transformando las ciudades, van mostrando progresos significativos. No queda sino pensar que el tema urbano, la convivencia al interior de las ciudades y el desarrollo y el progreso de las ciudades se ha convertido sin duda alguna en un desafío relevante para nuestra región. Cada día somos más los que convivimos y nos desarrollamos en ciudades. Nuestra región se ha ido urbanizando progresivamente y creo que uno de los efectos de la realización en Quito hace unos años atrás de esta concreción de la nueva agenda urbana permitió que el tema de las ciudades a nivel de nuestros gobiernos, a nivel de la ciudadanía, adquiriera mayor relevancia. Sin embargo, yo personalmente no soy tan optimista respecto de los avances que hemos logrado. Y creo que no porque no sean ciertos, sino que porque creo que tenemos que hacer un camino mucho más profundo de enfrentar con mayor urgencia las complejidades de nuestras inequidades. Yo permanentemente pienso que nuestra región, con todos sus atributos, con toda su riqueza, con toda su variedad, tiene el estigma de la inequidad como un tema que lacera de alguna manera nuestros proyectos de presente y de futuro, y que cada día se hace más urgente. En primer lugar, porque creo que el efecto de la pandemia agudizó las inequidades ya existentes, por una parte, pero por otro lado develó lo complejo que es hoy día la vida para un 33% de nuestra población que vive en situación de pobreza, y para las personas que hoy día sufren con mucho mayor rigor, por ejemplo, las consecuencias de la crisis climática, que en nuestra región se vive de una manera muy profunda a través de la sequía, los tornados, los incendios, etc. Entonces creo que los avances que hemos hecho son importantes, sin duda son significativos, nos han permitido acumular experiencia, pero creo que hoy día se requiere un grado de voluntad política, pero en segundo lugar un acuerdo social que involucre tanto a los gobiernos locales, nacionales, a la ciudadanía, como al sector privado y el sector académico. Hay un llamado de Naciones Unidas en ese sentido a un nuevo pacto social que efectivamente haga que transformemos en realidad, en programas y en estrategias, este desafío común de hacer que el habitar en dignidad sea un derecho garantizado para todas y todas. Y en ese sentido yo quisiera relevar 4 temas de la situación de nuestra región que me parece que tienen urgencia respecto de estrategias compartidas para enfrentar. En primer lugar, el tema de los asentamientos precarios e informales, que son una realidad muy compleja. 21% de la población de nuestra región vive en asentamientos precarios e informales. Tenemos una gran experiencia acumulada en muchos países respecto de estrategias de abordaje que deberían llevarnos a tener una actuación más concertada y más decidida en esta materia. Este año hubo, o el año pasado, un acuerdo entre distintos sectores y actores promovido precisamente por ONU Habitat para construir el decálogo para el mejoramiento integral de barrios, y ahí hay una agenda que tiene diversas iniciativas y diversas propuestas que creo que debiese ser adoptada por los gobiernos de la región como una hoja de ruta en esta materia. Un segundo tema que me parece que es un tema relevante en la vida de nuestras ciudades hoy día y dramático, si miramos las noticias de ayer, es el tema de la migración. En nuestra región hay 12 millones de personas que son migrantes, que van de una parte a otra, que son víctimas muchas veces de tratamientos absolutamente inescrupulosos, y que hoy día
hacen del habitar uno de los temas más dramáticos en la vida de nuestras ciudades. Y este, sin duda alguna, no es un problema que pueda ser abordado independientemente ni por los gobiernos locales, ni mucho menos por los países. Es una realidad que afecta a toda la región y que podemos abordar en forma coordinada y con una propuesta más colectiva. El tercer tema que yo quisiera plantear tiene que ver precisamente con algo que planteó Paola y que yo creo que sin duda alguna América Central ha tenido un rol protagónico, que es el enfrentamiento de los efectos del cambio climático, donde tenemos posibilidades y oportunidades de mirar a la infraestructura urbana y a la forma en que desarrollamos nuestras ciudades, pero fundamentalmente la planificación territorial como un espacio específicamente de enfrentamiento de la crisis climática que hoy día no solamente pone en riesgo a una gran cantidad de la población, sino que empobrece permanentemente a nuestros países. Y finalmente, creo que, y con esto termino, creo que tenemos un tremendo desafío de fortalecimiento de nuestra institucionalidad. Parte importante de nuestra situación en la región tiene que ver con el debilitamiento de la institucionalidad, con la crisis muchas veces de gobernabilidad, en el sentido del distanciamiento de las instituciones respecto de la ciudadanía y de la, yo diría, la incapacidad que muchas veces tenemos los distintos actores y sectores para ponernos de acuerdo. Y aquí Paola dijo un tema que a mí me parece muy importante: transformar la vida urbana y transformar la vida de nuestros territorios implica acuerdos y estrategias de largo plazo. Y generalmente nosotros tenemos la ansiedad porque cada gobierno local o cada gobierno nacional inaugure el mundo nuevamente. Todo el mundo quiere, de alguna manera, ser protagonista de grandes transformaciones. Pero esto requiere estrategias concertadas y perdurables. Y en ese sentido termino diciendo que creo que los esfuerzos que ha hecho México por reunir a distintos actores y sectores, partiendo por conversar, en segundo lugar por intercambiar experiencias y en tercer lugar por proponernos estrategias conjuntas, creo que es la clave para generar en definitiva estrategias más permanentes en temas que son de verdad estructurales y requieren que tengamos una apreciación conjunta del derecho de todas las personas y de todos quienes habitan nuestro territorio a vivir en paz y en dignidad. Muchas gracias, Paulina, y tienes toda la razón. Tanto decimos que las ciudades son un tema de todos, en que todos tenemos que participar, pues bueno, pues pongámonos de acuerdo todos y participemos en verdad todos. Si no, es un objetivo común que no hacemos el esfuerzo para que todos seamos los que participamos en atenderlo. Gracias, Paulina. Y bien, dejaré la palabra a mi querido doctor Alfonso Iracheta, que es del Colegio Mexiquense, un especialista en estos temas, gran amigo y obviamente un referente de lo que tiene que ver con la agenda urbana desde nuestro país, desde México. Adelante, querido Alfonso Iracheta. Muchísimas gracias, Horacio. Buenos días a todos desde México, buenas tardes desde Polonia. Yo voy a hacer 3 comentarios solamente, uno relativo a un posicionamiento general sobre lo que considero que está pasando con relación a la nueva agenda urbana, algo que me parece muy importante con relación a la métrica y finalmente un comentario de cierre, reconociendo algunos elementos de avance, pero también poniendo por delante algunas preocupaciones. En primer lugar, una preocupación ya de muchísimo tiempo, desde que nace, de hecho, la nueva agenda urbana, desde los ODMs, después los ODS, es que la dependencia de la nueva agenda urbana, de los gobiernos, de cada gobierno nacional en lo particular, hace que sus orientaciones tiendan a relativizarse en algún sentido. Yo siento que todavía estas agendas siguen estando un tanto prisioneras de un discurso dominante que no alcanza a comprometer las transformaciones necesarias en lo social y lo ambiental.
Un poco Paulina lo decía y yo concuerdo con ella. Hay varios temas que debían estar estructurados en la nueva agenda urbana que desde hace varios años, yo en particular, esto que voy a decir ahora, lo presenté, lo comenté en Quito y ahora escucho algo de lo que Paola ha mencionado respecto a los nuevos programas que me da gusto porque coinciden con aquel planteamiento que se hizo en Quito. Entre otros, el papel de la economía en los planes de acción para ejecutar la agenda, para ejecutar la nueva agenda urbana. No se cuenta, y ya se decía con toda claridad desde el principio por Héctor, no se cuenta con un programa de financiamiento adecuado en cada uno de los países que aterrice en los gobiernos locales y que permita ejecutar lo que tanto se plantea en términos de objetivos y en algunos casos de estrategias concretas. El tema del suelo, pero ya no solamente en los términos que acaba de plantear Paulina, sino el tema de la financiarización que está invadiendo buena parte de las grandes ciudades de nuestros países y que se está convirtiendo en un nuevo problema que tiene que ver inclusive con situaciones que están fuera de la ley. Es un asunto delicado, ya que si no se orienta, si no se controla el mercado, los distintos mercados de suelo, que son los que están determinando el crecimiento de las ciudades, básicamente el inmobiliario, el financiero, el constructor, no hay duda que pues van a seguir creciendo los riesgos de segregación, de gentrificación, de marginación en nuestras ciudades y esto ya empieza, o de tiempo atrás se está observando cómo estos mercados van invadiendo espacios particularmente relevantes en las ciudades y van empujando a lugares cada vez más lejanos a la población de menor ingreso, que coincidentemente llega en cantidades crecientes a tal grado que el tema de la urbanización en América Latina, ya comentado, se ha convertido en uno de los temas centrales a nivel global. El tema de la mejora de barrios, la regeneración, la revitalización, después de 20 años de una política de vivienda social que lamentablemente en muchos sentidos no resultó lo que esperábamos, que obtuvo resultados más bien magros en el sentido de, primero, ofrecerle, como bien surgió en Chile, un techo a quien lo requería, y ahora, ¿qué hacemos con los que ya tienen techo? Que resulta con que fue mal planeado, que fue mal manejado y que ahora es un nuevo problema. Esto en México se ha convertido en un asunto grave porque en este país se construyeron del orden de 12 millones de viviendas en 18 años y de estas hay hay varios millones ya desocupadas, hay casi 1 millón en condiciones de deterioro tremendo, inclusive invadidas, y el replantear esta política implica replantear todo el mercado, en buena parte inmobiliario, constructor, de desarrollo habitacional. Un tercer elemento que me parece central, que no está comentado, es hacer de la planificación urbana un acuerdo sociopolítico de corresponsabilidad entre sociedad y gobierno que permita priorizar el proceso y no solamente el plan producto, el plan documento. El proceso me parece que es lo más importante y no hay un esfuerzo claro que permita que la sociedad participe, se comprometa corresponsablemente con el gobierno para llevar a cabo las acciones que corresponden a cada uno de los sectores y al mismo tiempo garantizar con nuevas estructuras institucionales, con cambios en las administraciones locales, que la visión integrada del desarrollo urbano que se funda, se fusione con el tema ambiental, con el tema de la prevención de riesgos, con el desarrollo socioeconómico local, permita que tengamos una visión integrada, una visión participativa y una visión de largo plazo. Con relación a las métricas, quiero hacer un par de comentarios que me parece que debieran ser retomados con mucha mayor seriedad por parte de ONU Habitat. A mí me preocupa lo que ya adelantó Paola con relación a la métrica. Se creó el City Prosperity Index
como un consenso muy amplio, multidimensional, que iba a permitir ir mucho más allá del desarrollo económico, con una visión integrada del desarrollo urbano, balanceado, armónico, etcétera, etcétera. Y que planteaba la idea de medir a cada una de las ciudades de América Latina, en el caso nuestro, se planteó a nivel global, evidentemente, pero fue planteado en México, como bien se dijo, inclusive México ganó el premio Dubái en 2018 a las buenas prácticas, porque logró, en la parte que nos tocó concertar y coordinar a nosotros en Centro Eure, fueron 130 ciudades, 300 y tantos municipios, que luego se complementaron con más ciudades y con más municipios en 2018. Pero lo que a mí me da pena es que se midió una vez. ¿Y cómo vamos a medir la nueva agenda urbana, sus resultados, si a nivel local tenemos, digamos, cerca de 500 municipios de un país altamente urbanizado como México? Lo tenemos, hay un avance muy fuerte en todas las regiones de Colombia, lo hay en Argentina, lo hay en Ecuador, y no se vuelve a medir simplemente porque se abandonó el CPI. Yo me pregunto, ¿qué pasó en todos estos años después de lograr aplicar esta métrica con todos los costos de inversión que ha significado? Bueno, pues se desaprovechó el CPI y dejó de ser la plataforma que habíamos pensado para medir sistemáticamente el desempeño de las ciudades e inclusive para certificar a los gobiernos locales. Y ahora la nueva agenda urbana plantea, por ejemplo, la idea de Smart City, con el riesgo que tiene el concepto de Smart City de centrarse prácticamente de manera exclusiva en la tecnología. A mí me parece que el surgimiento en marzo de este año del Urban Monitoring Framework, que sustituye al índice de prosperidad urbana y que pretende ser mucho más integrado, porque pretende poder medir los ODS, la nueva agenda urbana, el marco de Sendai, el Acuerdo de París, etcétera, que ya tiene 71 indicadores. Bueno, esta idea, si se sumara, como estamos intentando en México, por lo menos a nivel local, se sumara con el concepto de Smart City, con el concepto de ciudad resiliente, con el concepto de productividad urbana, entre otros, podríamos dar pasos, pero sobre todo si lo establecemos como plataformas para que sean la base de una medición sistemática. Esta medición sistemática podría, asociada obviamente a los planes de acción que resultan en cada caso, en cada ciudad, permitiría tener una visión cada 3, cada 4 años de lo que ocurre en nuestro país y en todos los países de América Latina. En fin, para cerrar, no obstante lo anterior y todo lo que se ha planteado en los últimos años con relación a la evaluación de la nueva agenda urbana, particularmente en aquel manifiesto de Quito, yo reconozco que esta agenda se ha generalizado en América Latina, que reconoce el problema de las ciudades, lo vincula esta problemática y sus oportunidades a otras agendas que son fundamentales y son reconocidas por los países de manera formal, que existe ya un consenso global latinoamericano y creo que existen las condiciones para que a partir de ya, como lo decimos cada vez que ocurren este tipo de eventos, pasemos del qué al cómo. Y aquí es donde el proceso de planificación, acción, por encima de solamente hacer planes. El tema de medir, pero solamente medir una vez no tiene mayor sentido. El dar estos pasos para una acción colectiva del conjunto de la sociedad, de todos aquellos que hemos estado apoyando la nueva agenda urbana, creo que es la oportunidad para que en los espacios locales particularmente se aplique de una mejor manera. Finalmente, pues hay que reconocer el esfuerzo que se ha hecho hasta ahora por este tema de las métricas. Ya desaparece el CPI, pero se enlaza con este nuevo marco de medición urbana que esperamos puede establecerse como esta plataforma en cada una de las ciudades de nuestro país. Creo que sería mi comentario, cuando menos inicial, y si hay oportunidad de ampliarlo, con todo gusto. Muchas gracias. Muy completo, querido doctor Iracheta. Y bien, siguiendo con el programa, dejaría la voz a mi querido Pepe Iracheta, director general del INSUS, del Instituto Nacional de Suelo del Gobierno de México. Pepe, adelante, por favor. Gracias, Horacio. Otra vez buenos días a quienes estamos en Latinoamérica, buenas tardes a quienes están en Polonia. Yo quiero comentar un poco sobre algunas de las actividades que hemos hecho en México
vinculadas con la nueva agenda urbana, en particular en la política nacional de suelo, pero me quiero concentrar más bien en algunas reflexiones que voy a dejar hacia el final, que me parece que son lo que tendríamos realmente que estar discutiendo, incluso por arriba de las grandes agendas globales que ya tenemos muchas, y que la realidad es que no se reflejan en cambios o en diferentes capacidades para transformar la realidad de las ciudades de nuestros países, sobre todo de América Latina. Pero lo dejo esto para el final. Inicio con esta primera parte sobre la política nacional de suelo. En México, igual que en América Latina, se ha discutido por años y por décadas cómo se puede atender la problemática que tienen las ciudades, pero particularmente las vinculadas con el suelo. Ya se dijo varias veces, me parece que fue Paulina quien hizo un énfasis en esta parte. Uno de los grandes problemas son los asentamientos irregulares y precarios, que al final, si bien no son el único gran problema de las ciudades, sí reflejan la realidad, los grandes desequilibrios que hay entre los mercados de suelo y de vivienda. Al no contar con instrumentos, con mecanismos, o falta de voluntad política en muchos casos, para regular y para aprovechar el conocimiento que ya se tiene, para gestionar de mejor forma el suelo, pues la consecuencia natural es la emergencia justamente de estos asentamientos, y las políticas que se han seguido en buena parte de los países son políticas correctivas de regularización, pero pocas veces o con pocos casos de éxito hemos entrado a la parte preventiva. Eh, Estas son las motivaciones que en México al menos permitieron llegar a esta política nacional de suelo que publicamos hace algo así como 2 años, en donde lo que buscamos es contar con elementos que sirvan para orientar la toma de decisiones, sobre todo a nivel local, para que los gobiernos municipales y algunos gobiernos estatales sepan cómo acercarse a la problemática del suelo en general, insisto, con este énfasis en la gestión de los asentamientos irregulares y sobre todo en su prevención. Otro de los objetivos de esta política nacional de suelo está en poner en la mesa del debate, fuera de los círculos especializados, la problemática del suelo. América Latina es un continente, un subcontinente, con un carácter urbano muy fuerte. México en particular, 80% de los mexicanos vivimos en una ciudad. Y sin embargo, en México no se discute de ninguna forma lo que tiene que ver con lo urbano. Digamos, el suelo ni siquiera se entiende, a pesar de ser algo tan básico, ¿no? Algo, vamos, es donde nos movemos, donde estamos todo el tiempo. Y cuando hablamos de una política de suelo, no sé qué pasa en la cabeza de la gente, que tenemos un bloqueo en todos los niveles. Entonces, fuera de los grupos especializados, realmente no se discute de ninguna forma. Entonces, este documento lo que busca también es ampliar el debate y que empiece a llegar a otros niveles y con otras escalas, pero sobre todo que le pegue a los tomadores de decisión. Ahora, dicho lo anterior, ese es un poco de lo que estamos haciendo en México. Digamos, a nivel conceptual, este es un documento que recupera mucho del debate que se ha tenido en los últimos 40, 50 años, y ahorita estamos en la etapa ya de implementación, que al final es la prueba de fuego, ¿no? La parte platicada, la parte escrita, se puede decir que es la parte fácil. Y una política pública tiene su prueba de fuego al momento de implementarla, y es donde te das cuenta si una política es buena o no. Y estamos justo en ese momento en México con retos importantes, con la construcción de instituciones, del andamiaje institucional, sobre todo a nivel federal, que se requiere para poder ponerla en práctica. Ahora quiero entrar a la reflexión que comenté en un momento y que me parece es en realidad el centro del debate. La parte técnica ha sido muy discutida, creo que es bastante conocida, como dije, en los círculos especializados, pero el gran problema está fuera de estos círculos, y me quiero concentrar en los gobiernos locales. Los gobiernos locales no han tenido la capacidad, no han tenido el entendimiento
Ya no digamos de la nueva agenda urbana, de cuestiones muy básicas de cuál es su función como autoridad. El caso de México es muy grave y creo que lo escuchamos todos los días. Cuando un alcalde, una alcaldesa empieza a hablar de lo que se está haciendo, nunca salimos del discurso para entrar a lo sustantivo. Lo primero que surge es, estamos construyendo ciudades incluyentes, ordenadas, productivas, resilientes, sustentables, inteligentes. O sea, es un catálogo de frasecitas hechas que realmente no aportan nada a la política pública. Y cuando hablamos ya de los temas relevantes de lo que tendría que estar haciendo una autoridad local, nos damos cuenta que la inmensa mayoría, hay unas muy honrosas excepciones, pero la inmensa mayoría está completamente ajena a esta problemática. Entonces, me parece que podemos seguir construyendo grandes agendas, podemos plantearnos grandes objetivos, pero en tanto no contemos con herramientas precisas, fácilmente accesibles y con otros mecanismos de difusión, de formación, de capacitación, incluso llegando al replanteamiento de los sistemas político-administrativos. Otro de los avances que se ha tenido en México, por ejemplo, es buscar que existan mecanismos técnicos, los implanes en particular, que vayan más allá de las decisiones políticas, que sirvan como un referente, como una guía o un ancla para las autoridades políticas que desafortunadamente no cuentan en muchos de los casos con la formación, el conocimiento, etcétera, como para tomar las grandes decisiones que requiere una ciudad. Sobre todo pensando desde la complejidad y desde la diversidad que tienen que tener. Entonces, insisto, y con esto ya cerraría esta última reflexión, creo que el reto está en cómo estamos planteando los mecanismos para atender estos problemas a nivel local particularmente, que son al final el ámbito de gobierno que es cercano o más cercano a la gente y donde se toman las decisiones más relevantes o al menos que tienen un impacto directo sobre la calidad de vida de las personas. En tanto no logremos resolver este debate, las grandes agendas simplemente van a ser lindos documentos que nos permitan reunirnos cada 2 años a discutir lo mucho o poco que hemos hecho, pero con cambios poco sustantivos respecto a la calidad de vida de las personas y sobre todo, incluso más allá de eso, respecto a la salud del planeta como tal, ¿no? Del cuidado del ambiente, que al final sí tenemos ciudades que nos va muy bien, con una economía muy robusta, etcétera, pero el entorno ambiental no es el adecuado, pues estamos condenados igualmente al fracaso. Les agradezco por la atención y con esto cierro mi comentario. Muchas gracias, Pepe, y toda la razón. El reto es pasar del rollo al hecho, porque hoy incluso con la virtualidad, que es tan fácil tener estos diálogos, pues ojalá que no nos quedemos en miles y miles y miles de diálogos, que de saturar el espacio en la nube de análisis y poco se traduzca en hechos. El reto es que tengamos muchísima conversión de todo esto que se está platicando en acciones a nivel de cancha donde cuenta. Muchas gracias, Pepe. Y bien, siguiendo con el programa, que el programa obviamente con esto de la distancia, de las horas, la diferencia, todo, tienes permanentemente ajustes, quisiera dejar la palabra a Alfredo Hidalgo, que también nos acompaña para que nos dé su visión desde la academia. Alfredo, por favor, adelante. Horacio, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ha sido muy interesante las observaciones y lo que han compartido cada uno y cada uno de los que han precedido. Uno es la mirada desde el mismo foro y otro a partir de la nueva agenda urbana. Y yo quisiera para dar digamos, complementar un poco la mirada que han compartido mis colegas, referirme a dos temas principales. El primero es que, fíjense que frente a la preocupación y lo que ustedes mencionan, me llama la atención no solamente la baja presencia y, digamos, temáticamente hablando de América Latina, sino también la baja presencia de autoridades, digamos, de alcaldes. Recuerdo que una de las características importantes de muchos de los foros anteriores que han precedido a esto, pues la presencia de alcaldes ha sido de alguna manera significativa incluso para ir darle un guión al mismo foro. Recuerdo
Recuerdo, por ejemplo, en foros como el de Quito, ¿no? Cuando los alcaldes levantan la mano y dicen, no, no es una discusión solamente nacional, es una discusión fundamentalmente de las ciudades. Los alcaldes se reúnen antes y generan un guión importante en la discusión sobre el futuro urbano. Me parece que eso tenía mucho sentido y ahora llama la atención ese abandono. Por ejemplo, diría que quien ha llevado principalmente la voz cantante en este foro desde Latinoamérica ha sido la alcaldesa de Bogotá. Hay muy pocos alcaldes de América Latina presentes en el foro. Y bueno, la importancia de Bogotá, digamos, la escala que tiene frente a los que vienen, le ha puesto los reflectores, que le ha permitido de todas maneras a ella compartir temas que son tremendamente importantes para nuestras ciudades, como el caso de la diversidad o las ciudades cuidadoras, con una serie de proyectos que me parece que han sido exitosos en su gobierno, pero que le ha permitido posicionar un tema de cara a los retos urbanos y desde el compromiso de un gobierno local, de un municipio. Entonces, lo primero que me llama la atención es eso, por alguna razón quizás tuvo que ver con la pandemia, ya lo dijo por ahí Paola, el miedo de repente, la cercanía con la guerra, etcétera, disminuyó mucho la presencia, pero eso no debería de ser un motivo para que se alejen, ¿no? los tomadores de decisión, los gobiernos locales, en estos retos que ya bien lo ha expresado cada uno de los anteriores, de lo importante de involucrarse. Y yo diría que eso es un tema que preocupa, porque además, pues lo que pasa con los informes, bueno, estamos a un par de horas de que se dé el informe global de las ciudades del 2022, pero lo que sí se evidenció en el informe de la nueva agenda urbana que comentó Paola desde América Latina, pero en general desde otras partes también, es los retrasados que vamos en una sumatoria de buenas voluntades que se expresaron durante el planteamiento de la nueva agenda urbana y que a 5 o 6 años después todavía nuestro avance ha sido escaso. Y lo segundo que quisiera destacar es acerca de ciertos temas que sí impregnan de alguna manera la agenda y tendrían que ver mucho con los retos naturales de la ciudad. Bueno, por un lado, por supuesto, la migración, ¿no? Además, visto desde un país como Polonia, la cercanía con Ucrania se convierte en un tema relevante, y los temas que están vinculados a la equidad, al tema de género y el tema de sostenibilidad, como yo diría, los grandes contenedores de discusiones en el contexto local. Finalmente, entre ellos, ha tenido también mucha visibilidad la presentación del Observatorio Global de Proximidad, ¿no? que presenta una alternativa en esta renovación de indicadores o de forma de entender las ciudades frente a este concepto, digamos, bastante viralizado de la ciudad de 15 minutos, pero que más bien tiene que ver con un concepto mucho más añejo, diría yo que es esta intención de proximidad, y que también me parece que ha tenido pues una forma de acercarse a las nuevas demandas de la ciudad. Entonces, bueno, por ahí unos primeros comentarios. Muchas gracias, Horacio, por el espacio. Saludos. No, al contrario, qué bueno que te conectas, qué bueno que tenemos esta posibilidad de que la tecnología nos brinda de tener este contacto. Y veo también que está incorporado en la plática Jorge Pérez Jaramillo, de Colombia. Jorge, no sé si te puedas conectar para dar algún comentario sobre esto que has escuchado y sobre tu visión sobre el tema de esta mesa, ¿no? Hola, Alfredo, un saludo muy especial. Buen día, Horacio, a todos. Yo me acabo de conectar. Yo recibí una invitación de Paola Scolari hace unas horas y por eso, aprovechando que estaba aquí, me conecté. Por supuesto que estos temas son de la mayor trascendencia y como acaba de mencionar Alfredo, pues los instrumentos de gestión del suelo y la política de suelo es una urgencia porque buena parte de los conflictos urbanos nacen de que pues nuestros estados tienen una limitadísima capacidad de gestionar y regular el suelo, y creo que si en América Latina logramos avanzar con estos altísimos grados de urbanización en instrumentos de planificación que permitan regular el suelo de mayor forma, tendríamos menos desajustes. A mí me impresiona mucho lo que pasa en algunas de nuestras ciudades acerca de cómo, digamos, esa huella se expande interminablemente, porque el problema no es que nos guste o no nos guste a los urbanistas esa forma de urbanizar, sino los profundos desajustes en términos de acceso y derecho a la ciudad, en términos de exclusión y periferización, pero también en términos de
impactos ambientales y degradación ambiental con esta crisis climática tan profunda. Y un asunto que es muy grave es que habitar el territorio a veces pone en riesgo la vida de las personas, porque pues tenemos muchos riesgos derivados no solo de la crisis climática, sino de la estabilidad de los suelos. Y entonces, pues estos asuntos se vuelven una urgencia y una prioridad. Y como se decía antes también, pues no siempre nuestros líderes y nuestras autoridades tienen claridades acerca de la prioridad que esto tiene. Y entonces yo sí creo que en el mundo actual, además de todos estos debates asociados a los ODS, a la nueva agenda urbana y a la emergencia climática, creo que hay que llamar la atención sobre un asunto, y es planificar y gestionar las ciudades no es un asunto optativo. Y por tanto creo que es una etapa en la que tenemos que revalorizar muchísimo el rol de alcaldes y presidentes municipales. Es decir, tenemos que poner en una discusión amplia en América Latina que los alcaldes y los gobernadores, las autoridades territoriales tienen que ser personas con una altísima formación y fundamentación en la gestión de nuestras ciudades y territorios. De lo contrario, esto se va a quedar en, como decimos en mi tierra, en canciones y pocos hechos. Creo que esta es una contribución útil para esta conversación. Un abrazo y gracias. Jorge, muchas gracias. Y qué lástima con tu comentario, porque tristemente nos hemos acostumbrado a escuchar muchas canciones. Y lo que yo comentaba en algún momento de que parte del problema está que tenemos a nivel América Latina miles y miles y miles de alcaldes. En México, solamente en México tenemos 2.500, y cada vez que estamos haciendo el esfuerzo por compartirles la información, por compartirles ese nivel de conocimiento que tú mencionas que sería adecuado que tuvieran, pues los cambian. Hay cambio de alcaldes, hay cambio de políticos, hay agendas políticas, y entonces este proceso vital, que tendría que ser un proceso muy útil, muy técnico, muy eficiente, se convierte en una rotación política que dificulta mucho cualquier acción. Y bien, estamos terminando la plática, pero evidentemente no quisiera terminar sin que si alguien tuviera algún comentario de cierre, comentarios ya muy breves, porque tenemos ya un buen rato en la plática y no quisiéramos, sabemos que los que están en Polonia pues tienen que seguir con su agenda, y los que están en México, pues por lo menos echarse, bueno, en América Latina, por lo menos echarnos un cafecito, ¿no? Que es en lo que estamos varios. Seguramente, Paula, tú eres de las que quisieras tener algún breve comentario de cierre. Sí, gracias Horacio, gracias a todos en realidad, porque increíble cómo se multiplican las visiones, ¿no? Cuando se trabaja en colectivo. Quisiera simplemente decirles que es impresionante la especificidad de la nueva agenda urbana a escala regional, ¿no? Este es un paraguas global, y cuando nos abocamos a nuestra región, ciertamente que cambian las prioridades, las temáticas, etc. Una cuestión que apareció en el proceso de elaboración de la agenda y que lo hemos conversado acá, tiene que ver con la concentración del énfasis y de los presupuestos globales en cambio climático, en circunstancias que yo ahí me quiero tomar de este último comentario de José y lo que mencionó muy bien Paulina, relacionado con el debilitamiento de nuestra institucionalidad en América Latina y el Caribe. Alguien decía por ahí, mientras elaborábamos el reporte, soy una profunda convencida de que nada va a ser posible si no echamos mano y no nos comprometemos con un pacto social y con un reforzamiento de la institucionalidad, que pasa también por mejorar la formación y el rol de los gobiernos locales, de los alcaldes. El tema, no nos podemos olvidar que América Latina es la región más desigual y violenta del planeta, lo sigue siendo. Entonces, sí, cambio climático, pero también el tema de los conflictos urbanos y todas las expresiones de violencia que hoy día vemos en América Latina y que nos están haciendo cada día más difícil el trabajo de intervenir en concreto en los territorios. Muy bien. Ya estoy aquí preguntando si alguno más quisiera tomar la palabra. Paulina, te veo muy decidida. Adelante, por favor. Paulina.
No, yo solo agradecer, pero decir que quiero reafirmar el dilema que tenemos como región de enfrentar la situación que hoy día vivimos. Estoy absolutamente de acuerdo que el tema de la inseguridad urbana, el tema de la violencia y el tema de la desigualdad son tres componentes explosivos que atentan contra todas las oportunidades, la riqueza y las iniciativas. Y en ese sentido, recuperar la confianza, volver a fortalecer el sentido de lo común. Y el sentido de lo común va desde lo que se planteó recién por Alfonso, que es el tema del suelo, como un bien escaso, pero que nos compete a todos, al tema de los espacios públicos, a la capacidad de diálogo y a la forma de tomar decisiones. O sea, creo que es inviable que hablemos simplemente de medidas pragmáticas si no recuperamos la capacidad de sentirnos parte de un mismo problema y de invertir en cohesión social. Estamos pagando demasiado caro como continente y como región los temas relativos a las inequidades que han ido socavando nuestra forma de convivencia. Ese tema es clave para impulsar cualquier transformación, ya sea material o de marcos normativos. Los acuerdos sociales requieren que invirtamos mucho en el sentido material y en el sentido simbólico en materia de recuperar la capacidad de pensar en un proyecto y en un espacio común. Gracias, Paulina. Doctor Alfonso Iracheta, adelante, por favor. Muchas gracias, Horacio. Yo cerraría insistiendo con el comentario que hice inicialmente. En mi experiencia, cuando uno se acerca con un gobierno local que en efecto van perdiendo institucionalidad generalizada en nuestros países y en México, es por la falta de apoyo y por la concentración de las decisiones en los gobiernos nacionales y en los gobiernos subnacionales. Pero cuando uno trabaja directamente con un gobierno municipal, como lo hicimos cuando medimos el CPI, a mí algo que me impresionó muy positivamente es que el resultado de la medición es una fotografía perfectamente clara, precisa, que le dice al gobierno municipal: estás muy mal en el manejo de los residuos sólidos, estás muy mal en los asentamientos irregulares o en el tema de género o de violencia, y esta es la agenda que se te propone como plan de acción. ¿Y qué te parece con los recursos que tú puedes conseguir y con cuando ya es una cantidad grande de municipios medios, el acercamiento con el gobierno estatal, con el gobierno nacional, da la oportunidad de reunir recursos de manera más eficaz, porque ya se tiene claridad en dónde y con quién actuar. Se puede trabajar con la gente porque la gente ve la medición concreta y puede asumir este compromiso del que estaba hablando. El tema es que si tú te acercas con ese gobierno 3 años después o 1 año después o 2 y le dices vamos a medir nuevamente, se vuelve un gran incentivo, porque hasta en un sentido también es un tanto competitivo, pero en positivo. Esto no logra la nueva agenda urbana, no logra Naciones Unidas Hábitat penetrar en los gobiernos y convencerlos de cosas tan básicas como estas, no obstante que creó el CPI, lo aplicó, lo desapareció, nunca lo volvió a medir, y ahora tenemos un nuevo framework que no sabemos cuándo lo van a iniciar y de qué manera hilarlo a lo anterior. Ahí hay una posibilidad real de trabajar con el gobierno local que no, vamos, que está ahí. Yo no entiendo por qué ONU Hábitat no lo plantea directamente con cada gobierno para poder actuar de inmediato en cada caso. Gracias, Alfonso. Y sí, de pronto los alcances de ONU Hábitat son complicados. Te digo, yo alguna vez hace 6 años me sorprendía que no hubiera una edición del Reporte Mundial de Ciudades en español. Hace 6 años. El año pasado tampoco había la edición en español de la nueva agenda urbana ilustrada, y tampoco hay en este momento de documentos importantes como GERCIDI, que ya le estamos trabajando, y les comento a todos que en Centro Urbano que nos hemos dado esa tarea de hacer algunas traducciones al español. Vamos ya por la 3ª, que es la de GERCIDI. Vamos a empezar la traducción de la nueva agenda urbana al maya. Entonces, creo que tenemos que empezar con otros temas, porque no es fácil tener una conversación
cuando, por ejemplo, la nueva agenda urbana ni siquiera está en el idioma de la gente a la que se la queremos comunicar. Claro. Incluso la traducción de palabras a veces no es suficiente. Yo, por ejemplo, hablando del tema editorial, veíamos con nuestro equipo en Centro Urbano qué nombre le pondríamos al documento de Ejercidi en español. No es tan fácil porque las palabras no bastan para dar el alcance de lo que queremos transmitir. Entonces, eso es muy complejo porque pues, con eso nos encontramos y aunado con esa necesidad de que esto sea un ejercicio constante para estar renovando el contenido y que el contenido no sea un libro que se quede en el escritorio de un gobernante que se va y se lo deje como herencia al que llega. Porque eso, pues, tristemente, no llega a uno, lo toca y se le transmite no solamente el conocimiento, sino como decía Alfonso, sino esa forma de pensar, forma de entender las cosas. El tema no son, así como la traducción no son nomás las palabras, el conocimiento no es nada más la información, es la forma de pensarlo, la forma de entenderlo y la forma de darle prioridades, que es quizá más importante, ¿no? Quizá habría que ver que más que asumir que la gente llegue con el conocimiento, sí asumir que por lo menos lleguen con el grado de prioridad que los temas requieren. Entonces, creo que ha sido una gran plática. Ojalá nos ayuden a convocarnos para otra, quizá cerrando el Foro Urbano Mundial, quizá después del Foro Urbano Mundial, pero que este esfuerzo de estar analizando estos temas no se quede en Polonia, lo hagamos cotidiano y lo hagamos incluso abriendo el espacio. Al rato que se transmite esto en redes sociales es parte del esfuerzo, porque ponernos de acuerdo con ustedes que son especialistas es fácil. Si nos reuniéramos en lugar de en un Zoom, en una mesa con una buena comida y con un buen vino, seguramente nos la pasaríamos bomba platicando temas que nos gustan y no son comunes. El tema es cómo logramos que esos temas lleguen a quienes no están en la mesa, quienes lo ven incluso diferente, quienes lo ven incluso en contra de lo que estamos platicando, ¿no? Ese es el gran reto. O sea, platicar entre especialistas del mismo hábito, o sea, no hábito de ser una pasada que haya 10,000 gentes que más o menos les interesan los mismos temas. Menos algún político que nada más va a hacer turismo a Polonia. También hay que decir que a veces es muy malo que falten políticos en Polonia y a veces muchos de los políticos que van, pues nomás se van a pasear. Entonces, en fin, gran plática. Les agradecemos a todos la oportunidad, grandes amigos, grandes expertos, y de eso se trata, de ampliar la conversación para que esta agenda urbana sea una cosa de dominio común en que todos participemos. Si es un tema que nos toca a todos, pues involucremos todos a entender los temas, y de ser posible involucrémonos todos en los procesos y sepamos qué es lo que está pasando en nuestras ciudades, porque las ciudades, es un hecho, no se construyen solas. Muchas gracias a todos y quedamos en contacto. Abrazo hasta los que están en sus países, abrazo a Polonia y saludos desde México. Gracias. Abrazo a todos. Gracias. Muchas gracias. Chao. Igualmente. Nos vemos en la cumbre de Guadalajara. Nos vemos en Guadalajara. Así será. Chao. Ya nos vemos. Bye.